Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Hoy otro nuevo video y espero que les guste. Sé que en este mes que ya pasó de este nuevo año no he podido subir video ahí por algunas cuestiones, pero este video espero que sea de una palabra muy fácil y que todos lo pongan en práctica, porque yo creo que sí es una palabra muy importante, porque muchas veces lo usamos, muchas veces la decimos cada vez que hacemos una acción que ahorita les voy a decir, pero es una palabra muy pero muy importante en nuestro lenguaje diario, de todos los días, de todo momento, de todo año, incluso ahí también está presente. Como ya sabemos, es un año nuevo. Por fin se acabó el 2020, ya empezó el 2021. Esperemos que ahora sí ya todo marche bien, que ya todo se calme y que ya cosas buenas comiencen a empezar, ¿verdad? Pero, como siempre se los digo y se los quiero reiterar, que si quieren salir de sus casas, si tienen la necesidad de su casa, háganlo, pero con todas las medidas necesarias, ¿verdad? Porque ya sabemos que el número de casos de COVID ha ido aumentando considerablemente en estos últimos meses, en estas últimas semanas aquí en la Ciudad de México y en todo el país, así como en todo el mundo. Así que quédense en sus casas y si se van a salir, háganlo con todas las medidas necesarias. Pero, sin más por el momento, la palabra del día de hoy va a ser nuevo. ¿Cómo decir nuevo en náhuatl? Nuevo es una palabra que todos usamos, incluso cuando empieza el año, ¿verdad? Un año nuevo, nuevas cosas, nuevos propósitos, nuevos objetivos, nuevo esto, nueva ropa, nuevos regalos, nuevo todo, ¿verdad? Todo queremos que sea nuevo, que todo sea para mejor. Por ello, es una palabra muy muy importante, por lo que nuevo en náhuatl se dice Yanwik. Y no solamente es un año nuevo, sino también estamos iniciando un nuevo mes. Así, el mes de febrero es el mes más cortito del año, pero es un nuevo mes, entonces nuevo es Yanwik. Yanwik es nuevo en lengua náhuatl de mi comunidad de la región de Puebla, ¿verdad? Quizá por ahí en Guerrero se diga de otra manera, en otras regiones se diga de esta otra manera, pero en mi comunidad de Puebla se dice Yanwik. Por aquí le voy a poner Yanwik es igual a nuevo. Es una palabra muy pero muy sencilla, muy fácil, no tiene la mayor complicación, quizá por ahí solamente sea la pronunciación, pero como siempre se los digo, si la ponen en práctica, si todos los días la practican, no les será nada, pero nada difícil. Ya saben, Yanwik nuevo, Yanwik nuevo, Yanwik esto, año nuevo, Yanwik un año, por ahí año también les vamos a compartir cómo se dice, pero quizá más adelante. Pero la palabra en sí es Yanwik, nuevo. Por ejemplo, si tú quieres comprar esto, que sea nuevo, obviamente va a ser nuevo, ¿no? Si lo estás comprando va a ser nuevo. Bueno, no, porque también puede ser compras de cosas reutilizadas o cosas que se le da una segunda oportunidad, ¿verdad? Pero siempre que sea nuevo es Yanwik, que tenga ese olor a nuevo, ¿verdad? Ya sabemos ese olor característico que tienen las cosas o los productos nuevos. Así que, como siempre se los digo, pónganlo en práctica para que conozcan más de esta chula y hermosa lengua. Yanwik, nuevo. Nuevo igual a Yanwik. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Si es así, háganoslo saber. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like o síganos en la página de Facebook, así como en la cuenta de Instagram. Por ahí también subimos contenido que les puede ser agradable, ¿verdad? Síganos, compartan este video para que más personas conozcan de esta chula y hermosa lengua. Esto ha sido todo. Somos Mexicame.